que más tarde nos va a saludar, nos va a dar el honor de saludarnos, mi colega Valeria Neme, un gusto estar con ella, y bueno, por supuesto, tema obligado, más allá de tratar siempre historia de la ciudad, y bueno, todo lo que tiene que ver con novedades de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en el Congreso de la Nación. Bueno, hoy tenemos que hablar de las elecciones, lo que pasó. Se hablaba de un escenario de 3/3, ¿no? De todas las encuestas que nos llegaban a la mayoría de los que trabajamos en medios tenían que ver con un escenario de tercios, sí, pero no con este porcentaje y mucho menos en provincias donde, bueno, casi no, bueno, muchas no tuvo representación Javier Milei y sin embargo resultó ganador el candidato más votado en muchas provincias, ¿no? Para hablar de este tema, bueno, también tengo el gusto de hablar y de tener en línea a quien fue mi profesor y bueno, por supuesto es historiador, jefe de cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de Historia, de la materia de Historia General, ¿no? Bueno, ahora me va a corregir, Alberto Lettieri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que sorprendido, viendo qué se puede hacer o quizás cómo se conseguirán esos votos, cuál será el escenario del 22 de octubre, ¿no? Si va a ser Bullrich Milei, si va a ser Milei seguro y Sergio Massa. Mira, yo había escrito un artículo el viernes en el cual decía que el resultado cualquiera que fuera no nos iba a sorprender en el sentido de que íbamos a poder explicarlo perfectamente. Y que la única duda radicaba en que además de un 30% más o menos de abstencionismo que iba a haber, ¿qué iba a pasar con el otro 30% que estaba en la duda entre no asistir o votar a Milei? Y evidentemente ese 30% decidió votar a Milei como una forma de crítica respecto de dos experiencias fallidas, ¿no? Es decir, por un lado el gobierno actual que no consiguió la respuesta con todas las justificaciones que se puedan encontrar respecto de la pesada herencia, la pandemia y todo lo demás que le tocó afrontar hasta la sequía actual, pero evidentemente lo que tiene que ver con la distribución de riqueza y los niveles de la capacidad de ingreso de los salarios y demás, hubo un descontento marcado, ¿no? Entonces, sí, por un lado eso, y por el otro lado una sociedad que no quiere volver al macrismo. Entonces, si vos tomás las elecciones del 2019 y contrastás con las de ahora, ves que el gobierno perdió 20% de los votos, Juntos por el Cambio perdió 10%, ahí tenés los 30 de Milei, absorbió por todos lados. Absorbió por todos lados, sí, inclusive absorbió a la izquierda, le absorbió votos y creo que ellos lo sabían de antemano, lo criticaron duramente, especialmente a Javier Milei de la izquierda, más allá de las críticas que siempre realizan, porque son como que agarró también los votos antisistema que muchas veces, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, tenían un porcentaje del 5, han llegado al 10, la izquierda, y bueno, todo ese voto antisistema me parece, ¿no? Opino que lo tomó también Javier Milei, así que sí, tomó por todos lados. Sí, además porque hay un proceso que se está dando a escala global en general, que es que la rebelión se volvió de derecha, ¿no? Es decir, que con las herramientas, el discurso y las posiciones que asumió la izquierda en general en los últimos años, no consiguió frenar el avance de este capitalismo salvaje, y para buena parte de la sociedad, y no solo los jóvenes, que encuentran problemas de empleo y inserción en el mercado laboral, con salarios, aún estando en condiciones en blanco, que son realmente absolutamente insuficientes, se busca la otra alternativa, ¿no? Que es el hecho de, bueno, si yo no tengo derechos, ¿por qué tiene que tenerlo el otro? Y claro, me parece que incluso este discurso de destrucción, de todo lo que tiene que ver con indemnizaciones, y ahora los cuestionamientos que nos apuntan a una etapa de neomenemismo, no son vistos con odio ni con preocupación por aquellos que no tienen nada que perder.
Sí, seguro, seguro. Sí, bueno, el voto joven, seguramente ese voto rebelde, digamos, en gran parte sí se fue para Javier Milei. Hay que ver también, yo creo que si uno tampoco hay mucha cantidad de gente que reconoce haber votado a Javier Milei, ¿no? Como no sé, en Europa hay gente que hay grupos que dicen, bueno, sí, soy de derecha, lo reconocen abiertamente. Acá no es tan común encontrar ese perfil, más allá de que sí, obviamente existe, se vio claramente ayer y siempre existió, pero también hay que ver si están de acuerdo solamente con esto, bueno, de votar a uno que no gobernó, o con alguna de las propuestas que, no sé, vender los órganos, tantas cosas, tantos golpes de efectos que dio. Creo que si uno ahonda en los temas que él propuso, la mayoría de los que lo votaron tampoco estarían de acuerdo con eso. Mirá, yo creo que acá hay un tema, y es que a Milei no se lo vota por lo que dice ni por lo que promete, sino que se lo vota en contra de las promesas fallidas de los que lo antecedieron. Entonces, lo mejor que puede hacer Milei es callarse la boca, no salir a dar debates respecto de cuestiones que pueden afectar su elegibilidad de alguna manera, pero pensá que, digamos, hay un 30% que no sabía si iba a votar o no, fue y lo votó y fue la opción más votada. Sí. El gobierno al día siguiente, por la presión del Fondo Monetario y por las incidencias internas que hay dentro de Unión por la Patria, tiene que devaluar 22%, se te va el dólar a 6,85, se te caen los títulos, se te caen las acciones a nivel internacional, la inflación se va a disparar. Y Juntos por el Cambio no presenta una opción de gobernabilidad, buena parte de ese otro 30% que no fue a votar, tal vez ante una opción victoriosa ya no lo vea como un voto vergonzante y que no se anime a decir en voz alta que vota Milei, sino que me parece que corremos el serio riesgo, si las coaliciones políticas tradicionales no son capaces de redefinir su discurso y establecer políticas proactivas, de que Milei tenga un resultado más avasallante aún en la elección general. Es un escenario, sí, muy complicado. Si también uno lo pone en contexto geopolítico, también no ha ganado ningún oficialismo casi en ningún lado del mundo después de la pandemia. Bueno, las derechas... Pero acá vos fijate que te están ganando en las provincias donde se eligió gobernador de las coaliciones políticas tradicionales, y que te arrasen, no sé, en Mendoza, en Jujuy, en Santa Fe, porque incluso arrasó en los territorios Juntos por el Cambio, no es que arrasó exclusivamente en los territorios de Unión por la Patria. Entonces me parece que hay señales que viene dando la sociedad y que la política no ha venido registrando. Y yo creo que efectivamente la exhibición pública ya de Mauricio Macri en ese escenario de Juntos por el Cambio me parece que fue realmente dispararse un balazo en los pies. Creo que Bullrich no ofrece garantía, y además está instalado en la sociedad, en estos sectores de votantes, que Patricia propone ajuste sobre la sociedad y Milei propone ajuste sobre la política. Sí. Y que entonces me parece que no son los mismos votantes. Y es más, yo creo que va a haber muchos votantes que quedaron ahí libres, que al ver que Milei es alternativa, realmente pueden sentirse tentados. Lo único que queda es tratar de negociar dentro de la dirigencia moderada, buscar un acercamiento con Rodríguez Larreta, con el radicalismo, y tratar de generar una especie de bloque antipánico, porque realmente un gobierno de Milei en estas condiciones, sin estructura y con sus propuestas absurdas y la inestabilidad emocional de este sujeto, nos puede poner a un cuadro de guerra civil, y te lo digo haciéndome cargo de lo que estoy planteando. Alberto, ¿cómo estás? Valeria, colega de Mariana, invitada en este programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. En la campaña que hizo Milei en todo este tiempo y cómo se vino mostrando, más allá de los resultados, que han llegado a los resultados obviamente en el día de ayer, el último hecho o el hecho Morena puntualmente, ¿puede haber sido un detonador de la decisión? Yo creo que más bien no de votarlo a Milei, sino de asistir a votar, ¿no? Fue una expresión de ponerle un freno, porque en el caso Morena parecen involucrados de una manera u otra, Juntos por el Cambio y
y Unión por la Patria. Y me parece que puede haber movilizado a muchos que tenían a lo mejor simpatías en un cambio real o que les proponía como real el hecho de asistir a votar. Yo creo que ese factor puede haber sido significativo. Igualmente el porcentaje de la ausencia de votantes fue alto. Sí, pero es el mismo que se viene registrando en todas las provincias. Sí, sí, más o menos igual, más o menos igual. Sí, sí, entre un 60 y un 70. Mira, pensá una cosa, vos tomás los votos anulados, los votos en blanco, y el absentismo, y es la primera opción electoral. Claro. Después, la segunda es alguien que más allá de lo que sea, se vende como antisistema, lo cual te está diciendo que alrededor de un 60 y pico % de la sociedad está en contra de la política. Por lo menos de las alternativas políticas ya conocidas. Entonces, o son capaces de generar un cambio en su discurso, en su manera de vincularse con la sociedad, en sus prioridades, y en alertar claramente los riesgos que significaría un gobierno de Milei. Porque vos fíjate que la preocupación llega incluso al Fondo Monetario, que baja sus exigencias del 30 al 22% de devaluación y que anuncia que la semana que viene va a aprobar un préstamo por un monto de 2.500 millones de dólares más de lo que se venía negociando. Sí, sí, muy interesante lo que decís, ¿no? Si uno suma el ausentismo más el voto en blanco, nulo y demás, claro, y después encima el voto a Milei, que es claramente o en su mayor parte antisistema, sí, la gente está descreída de la política. Y eso se venía viendo, ¿no? Yo creo que todo el que camina... La gente está descreída de la política, pero al fin y al cabo Milei está haciendo política. Obvio. Entonces... Milei está haciendo política, es alguien que, mira, yo veo unas señales que son interesantísimas. La primera es que utiliza el modelo de la llegada, que es el mismo que utilizó Perón en el año 43-44. Alguien que viene desde fuera del sistema político a llevar adelante una serie de cambios y de ajustes, absolutamente inverso. Sí, y ayer en la noche, el 17 de octubre del 45, Perón por primera vez leyó un discurso que estaba escrito y se puso gafas para demostrar seriedad. Y Milei recurrió a la misma imagen, sacó el discurso escrito y se puso las gafas como para mostrarse como alguien potencialmente que podía ocupar una jefatura de Estado. Claro. Sí, tal cual. Sí, estaba usando los mismos artilugios, también se viene viendo, ¿no? Que, bueno, todo lo que nos hemos, las denuncias que ha tenido, que se vendían las postulaciones en muchas provincias, que por eso algunos directamente decidieron no participar, así que él usa todos los recursos de la mala política, digamos, de la vieja política, claro. Pero hay quienes le creen que no, entonces ese es el tema, ¿no? Es el personaje y vos que ves la diferencia que hay entre sus candidatos, que eran todos de la lo que él llama la runfla de la antigua política, y por eso fueron castigados en las elecciones provinciales, frente al hombre nuevo, que es él, según se postuló. Y fíjate la otra contradicción, que es el hecho de que van a votar a Milei, pero después en las encuestas cualitativas, lo que quiere la sociedad es exactamente lo inverso a lo que plantea Milei. Sí, entonces seguro. Ahí se da una contradicción. Entonces, si Milei tiene que agarrar y tratar de ser lo menos explícito posible respecto de su propuesta, me parece, tiene que agarrar y hacer hincapié en su crítica a la clase tradicional, redoblar sus ataques como lo hizo anoche muy bien sobre Unión por la Patria y también tácitamente sobre Juntos por el Cambio, y sobre todo pararse en una situación de frustración, de falta de expectativas de la sociedad. Va a ser el voto de la resignación de alguna manera, pero es una resignación activa. Ahora, el voto de la resignación no implica que se vayan a sostener por parte incluso de sus propios votantes las políticas que él supone que quiere implementar. Ese y ahí es donde está el tremendo riesgo de crisis. Claro, seguro. Claro. Sí. Eso le iba a preguntar, si creía que en las elecciones generales esta tendencia se iba a mantener. Y es muy fácil eso. Vos pensás una cosa, si vos agarrás con una opción que algunos se animaban a decir que iban a votar y otros no, saliste primero, ahora todos aquellos que pensaban que Milei era un invento, un experimento, lo que fuera, y que lo hubieran votado a Milei, necesariamente van a ir a votarlo a él, salvo que cometa algunos errores tremendos en la campaña o que salga alguna cuestión de su vida privada que le resulte invotable. Porque es más, a mí me preocupa qué es lo que va a pasar con quienes
fueron derrotados o que piensan que no tienen elecciones en la general, ¿cómo va a llegar la escalada de paracaidistas a sumarse al espacio de Milei? Porque en definitiva no tiene cuadros, claro, no tiene funcionarios. No tiene estructura. Claro, estructura. En el 2015 a Macri le prestó la estructura al radicalismo, a él llegó sin nada. Bueno, a esta instancia, así que sí, todos los que hoy ya se estarán ofreciendo para ser parte de... Me debe haber sonado mucho el teléfono. Sí, seguro, seguro. seguro. Vos sos intendente, mira, lo habló recién con algunos compañeros. Vos sos intendente de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. A ver, con este resultado de Milei, ¿vas a hacer campaña explícitamente por el candidato de Unión por la Patria o de la candidata de Juntos por el Cambio, cuando vos sabés que en el caso de ganar la provincia hay razonables posibilidades de que no tengas la nación y te recorten el presupuesto? ¿O vas a agarrar y vas a hacer un juego de dividir tus votos y respaldar a la candidata del espacio de Milei incluso en la provincia? Y sí, seguro. Pero hemos visto esto, no es nada nuevo en la política. No, muchas opciones no tiene tampoco. Muchas opciones no tiene. Y para que te asfixien en la gestión, si vos llegaste, si vos mantenés tu municipio, mejor agarrar y llevarte bien con el gobierno de turno. Y evidentemente, vos viste ayer el acto de... había posibilidades de recuperar, a lo mejor, o de replantear la estrategia. Con lo que salió a decir Grabois anoche, ya, digamos, te eliminó prácticamente cualquier posibilidad de que el votante moderado se te acerque. Entonces, y ahí es donde tenías que ir a pescar en el espacio y quedaba vacante por la derrota de Larreta. Y de acuerdo a tu visión, ¿Milei es una persona negociable con quien se puede negociar? Mira, yo creo, Milei fue funcionario y estuvo financiado por distintos actores, desde Bussi hasta trabajó en la órbita de Daniel Scioli en su momento en la provincia. A mí me parece que mucho de Milei puede ser cierto, pero mucho más es un acting. Y me parece que en realidad su reivindicación constante a Carlos Menem está marcando una señal de lo que él puede construir. Yo lo veo mucho más cercano a este peronismo republicano en la órbita de Pichetto y demás. El que mejor vio todo esto fue Mauricio Macri. Cuando no evitó, digamos, dio un paso al costado y evitó involucrarse en la interna para tratar de quedarse con manos libres para negociar con Milei. Ayer Milei, pese a los elogios tácitos que le hizo Macri, salió a disparar con todo contra Juntos por el Cambio, por lo cual queda en claro que tiene una habilidad política superior a la que se le ha adjudicado hasta ahora. Y me parece que sí que es posible que quiera repetir, no viniendo desde la provincia de La Rioja, pero sí viniendo del exterior, aparentemente, del sistema político, que quiera digamos, reproducir una experiencia similar. De hecho, los dos asesores económicos que ha tenido, que tiene ahora para definir y desarrollar su plan económico, han sido dos exfuncionarios de Carlos Menem. Claro. Sí, seguro. Claro. No, eso es clarísimo. Ahora, el tema es que si llega, cuánto va a durar... y bueno, y lo que puede llegar a pasar es un escenario inimaginable, ¿no? Por todo lo... Aparte, bueno, muchos también piensan que van a ganar en dólares, ¿no? Que le van a pasar Mira, si me preguntas a mí, yo la verdad no sé qué es lo que piensan, no sé qué es lo que pensamos todos, es difícil entender cómo piensa y la sociología de esta comunidad que votó a una persona que se presentó en un montón de lugares con una plataforma... Hablando de las fuerzas políticas, fue el único que le preguntaste qué iba a hacer y te contestó, verdad, mentira, lo que fue, te contestó. Pero una cosa, te contestó. Una cosa, pero lo que digo, Alberto, es lo que me asusta. Y otra cosa es cómo se gobierna. No, totalmente. Y entonces, yo creo que Milei, si ahora vemos el escenario de guerra civil, de descomposición, no me sorprendería que en realidad se volviera también a un gobierno que haga acuerdos con el peronismo, con los sindicatos y demás, y que tratar de implementar un neoliberalismo ayornado, siguiendo un poco la lógica de Armado de Menem en su momento. Y ahí como votante me quedaría, que no voté, porque no voto en Ciudad de Buenos Aires, pero me quedaría totalmente desilusionada, porque no es lo que me dijo en campaña. Mira, en realidad, si tomamos, Carlitos Menem ya dijo, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie.
Macri planteó que iban a continuar con el fútbol para todos y que iba, bla, bla, bla. Alberto que iba a sacar el impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, pobreza cero y no se ni hunda más. Claro. Entonces, a ver, si más o menos consigue garantizar el orden, si da alguna respuesta en términos de seguridad y estabiliza la deuda, seguramente va a haber privatizaciones de empresas, que ya lo anunció, me parece que hay que apostar por ese lado. No creo que se vaya a meter ni con la universidad pública ni nada de eso, porque va a generar mucho conflicto, pero yo creo que una política de asistencialismo, concentración de la riqueza y rematar las joyas de la abuela que se volvieron a comprar en los años de la década de Néstor y de Cristina, yo creo que le podría dar razonablemente gobernabilidad ante la debilidad y la división interna de las otras coaliciones políticas que han demostrado su falta de respuesta frente a la realidad y a las demandas sociales. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Alberto, muy interesante el análisis, lo conozco, Alberto, sé cómo piensa, pero bueno, está siendo muy, digamos, analítico de realmente este escenario, ¿no? Quizás no esperaba este análisis, pero me parece muy acertado, ¿no? Muy acertado. Tal cual. Sí, muy ilustrador. Sí, muy ilustrador. Bueno, gracias, Alberto, vamos a seguir escuchándote y seguramente volveremos a hablar pronto. Con todo gusto. Muy buenas tardes. Bueno.